Capítulo 2. Espada de origen. Razón. Louise miró al hombre de cabello plateado que caminaba detrás de ella y frunció el ceño. Habían pasado unos minutos desde el final de la invocación familiar de primavera. La pareja recién formada de amo y sirviente viajaba sola por los campos de hierba. Por eso, y por la propensión de Emilia al silencio, los únicos sonidos eran los de la brisa tenue y los pasos suaves que susurraban en la hierba. El ceño de Louise se profundizó y sintió que se le hundía el estómago. ¿Está enojado conmigo por convocarlo? Los pasos se deslizaron lentamente a lo largo de la hierba y aún así, no se pronunciaron palabras. Louise se mordió los labios, mirando a Emilia una vez más. Mantuvo un ritmo tranquilo y mesurado, moviéndose directamente en tándem con el propio ritmo de Louise. Sus ojos escanearon los alrededores mientras caminaba, ocasionalmente destellando dorado, aunque eso podría haber sido simplemente por la luz del sol que se ponía lentamente. De cualquier manera, no dio señales de querer iniciar una conversación en el corto plazo. Louise volvió su atención frente a ella. Un pastizal abierto. Un campo verde que se extiende por millas antes de ser interrumpido por un castillo de piedra. Ese castillo, Tristane Academy, el prestigioso centro de aprendizaje para estudios mágicos. Sin embargo, llamarlo castillo fue solo por falta de una palabra mejor. Su estructura era en realidad una serie de 6 torres interconectadas, una de las cuales servía como eje central, elevándose muy por encima del resto, y las otras dispuestas en un pentágono a su alrededor. Cada torre en ese pentágono representaba uno de los 5 elementos principales: vacío, fuego, agua, tierra y viento. Louise recitó mentalmente esa breve historia, pero descubrió que no ayudaba a aliviar la presión del silencio en absoluto. En cambio, sintió que su corazón comenzaba a acelerarse al recordar lo que había hecho y hacia dónde se dirigían. Cómo había convocado a otro noble como familiar y ahora lo estaba llevando a un lugar que celebraba el ritual de invocación como sagrado y cómo él no había dicho nada y cómo, por el fundador, ella no sabía qué hacer. Un par de pasos sonaron a través de los campos de hierba. Uno, tranquilo y mesurado. El otro, pesado y laborioso. Errático. Esto continuó hasta que la distancia desde donde comenzaron hasta la Academia Tristane se redujo a la mitad. Louise dejó de caminar y se dio la vuelta. Emilia también se detuvo. La distancia entre ellos se había reducido a un solo paso. De inmediato, Louise se dio cuenta de que la atención de Emilia estaba sobre ella. Esos intensos ojos plateados estaban fijos en los suyos. Ojos que parecían poder mirar dentro de su alma. Ella resistió el impulso de apartar la mirada y dijo: «Entonces, eres mi familiar». Por un momento, Emilia no respondió. La mente de Louise se aceleró. Al ver esos ojos plateados y la expresión de Emilia, que podría haber sido neutral o contemplar si valía la pena o no el esfuerzo de acabar con ella en ese momento, y recordando cómo había conjurado más de 1000 espadas en un instante, Louise de repente se encontró tratando de recordar si hubo algún caso en el que un familiar haya matado al invocador. «Parece que sí, maestro». Las palabras de Emilia fueron suaves, pronunciadas en un tono bajo y neutral. Y después de eso, no dijo más, en lugar de eso dirigió su atención hacia el cielo. Louise esperó, pero al ver que Emilia no tenía intención de decir nada más, dijo: ¿Estás enojado conmigo por llamarte? Emilia bajó la mirada. Una vez más, esos ojos plateados estaban enfocados en Louise. Su respiración quedó atrapada en su pecho. Enfrentada a esos ojos tan repentinamente, solo pudo mirar hacia atrás en estado de shock. ¿Por qué estaría enojado por ser convocado, maestro? De repente, pudo respirar. Eso es alentador. Parecía que Emilia no tenía intenciones de causar una disputa de sangre contra la familia Valiere en el corto plazo. El hombre de cabello plateado inclinó la cabeza, mirando a Louise con una expresión en blanco. Como si él no pudiera comprender su pregunta en absoluto. Bueno, dijo Louise. Eres un noble, ¿verdad? Emilia volvió a guardar silencio. Louise se congeló y su corazón latía con fuerza. ¿Cambió de opinión? ¿Qué debo hacer? En cierto modo, dijo Emilia. Sí. Aunque no he tenido mi título desde hace algún tiempo, maestro. Él frunció el ceño. ¿Será eso un problema? ¡No! Los ojos de Louise se agrandaron por lo fuerte que había hablado y luego dijo, en voz más baja: no. Para nada. Solo, ¿eso significa que eres un noble caído entonces? En cierto modo, sí. Louise suspiró aliviada.
Aunque no ayudó demasiado a sus nervios, considerando que Emilia probablemente era lo suficientemente poderosa como para acabar con ella en el acto si lo irritaba, al menos no tenía que preocuparse por haber ofendido a una casa importante. Al convocar a uno de sus miembros de repente, le vinieron a la mente las palabras que le había dicho cuando le preguntó su nombre. Dijiste que una vez te conocieron como Emilia Shirou, dijo Louise. ¿Fuiste desechado de tu familia? La mirada de Emilia adquirió una mirada lejana y dijo, ha pasado un tiempo desde que pude verlos, por lo que esa declaración no es inexacta, maestro. Luisa frunció el ceño. La familia Shirou era una con la que no estaba familiarizada, pero sonaba vagamente romalian. Quizás Emilia provenía de una casa noble menor en Romalia, pero dijo que hacía tiempo que no podía verlos y no que lo habían repudiado. ¿Podría ser que su familia había caído? Louise volvió a mirar a Emilia. Estaba parado allí, un hombre joven con cabello plateado y ojos a juego, mirando a lo lejos. Una mirada que solo se podía encontrar en aquellos que habían sido testigos de innumerables batallas y las vivieron. La misma mirada que poseía la madre de Louise cuando pensaba que nadie miraba. Sin embargo, Emilia no podía tener más de unos años más que Louise. De repente se dio cuenta de que la reacción de Emilia al ser convocada había sido extraña. Incluso si venía de una casa caída, la idea de servir a otro noble como su familiar, Louise tuvo que reprimir un escalofrío ante ese pensamiento. Sabía que si hubiera sido ella quien hubiera sido invocada como familiar y si su madre se hubiera enterado, bueno, Louise dudaba que el contrato o la invocadora duraran toda la noche. Aún así, la idea de ser forzado a realizar cualquier acto para el invocador, debido a la obediencia absoluta del vínculo familiar. La mente de Louise se detuvo de golpe. Por el fundador Brimir. El vínculo familiar asegura la obediencia absoluta. Lo había olvidado en su ansiedad por haber convocado a Emilia y el pensamiento de su extrema habilidad mágica. El vínculo entre un familiar y su maestro era una magia lo suficientemente poderosa como para obligar incluso a los poderosos dragones a doblar la rodilla ante su invocador. Las mismas bestias poderosas que nunca se habrían dignado mirar a un humano, y mucho menos obedecerlo. Louise había convocado a un noble como familiar. Un noble poderoso que tenía que ser al menos un mago de la tierra de clase cuadrada con alguna habilidad en la magia del viento también. Un noble caído, cierto, pero uno que podría arrasar a un ejército de plebeyos con una sola mirada. Emilia Shiro. Un noble caído joven pero poderoso que no había sido más que un subordinado desde el momento de su invocación. Que había estado dispuesto a atacar a cualquiera y a todos momentos después de su llegada, todo por el bien de Louise. Maestría. Luisa se estremeció. Emilia la miró fijamente con sus ojos plateados, ojos que Louise ahora se dio cuenta que parecían carecer de la luz que una persona común debería tener, y dijo, ¿pasa algo? Tal vez todo esto es un malentendido. Podría ser simplemente una persona apática por naturaleza. Con lo que parecía haber pasado, no sería una sorpresa. Y tal vez en realidad no había realizado el hechizo ritual de invocación. Tal vez fue un hechizo de teletransportación, lo que provocó que Emilia apareciera por accidente. Después de todo, no parecía haber ninguna señal de las marcas familiares grabadas en él. Luisa asintió. Correcto. Un malentendido. Aún así, ella tenía que confirmarlo. Emilia. Sí, señor. Louise respiró hondo para calmarse y luego dijo, ¿eres realmente mi familiar? Emilia frunció el ceño. Louise pensó que lo negaría. Esperaba que él lo negara. Que todo esto fue un malentendido y que ella no había cometido el acto imposible, impensable y blasfemo de convocar a otro noble. ¿Pretendía convocar a un familiar, maestro? Louise parpadeó y luego dijo, ¿sí? Emilia sonrió. Entonces sí, soy tu familiar. ¿Por qué no estás enojado? La sonrisa de Emilia era sincera. No había ningún indicio de desdén, desprecio, ninguna emoción negativa en su expresión. Solo una calidez tranquila, familiaridad. Louise negó con la cabeza y dio un paso atrás. ¿Cómo no te molesta esto, Emilia? ¿Es el vínculo familiar? ¿Realmente suprime tanto los deseos del ser convocado que están completamente subordinados? Dio otro paso atrás, con los ojos en blanco. ¿Realmente convoqué a alguien y lo esclavicé como mi familiar? Pero, el ritual de invocación no permitiría eso, ¿verdad? No, pero con todos mis otros hechizos han ido, maestría. Louise negó con la cabeza y luego señaló con un dedo a Emilia. ¡No! Tú, deberías estar enojado. Deberías estar enojado. Esto, no debería ser así. Emilia se quedó en silencio.
Louise se dejó caer al suelo y cruzó sus brazos alrededor de sus rodillas, abrazándolas cerca de su pecho. El fundador Brimir dijo que esclavizar a otro hombre era un pecado punible con la muerte. Si la madre de Louise escuchó lo que sucedió en su ritual de invocación, Karin, duquesa de la Valliere, siguió una regla de acero inflexible. No importa que, incluso si el delincuente fuera uno de sus propios hijos, los castigaría sin corazón en consecuencia. Tal vez padre, no ayudará esta vez. El padre de Louise solía intervenir, pero esta vez se vería obligado a actuar en su calidad de duque de la Valliere. Mantener la conducta familiar. Una esclava, murmuró Louise. Por el fundador Brimir, le quité el libre albedrío a alguien y lo convertí en un esclavo. Luisa. Ella buscó. Emilia se arrodilló ante ella, de la misma manera que lo hizo durante el ritual de invocación. Él sonrió y dijo, creo que tenemos un malentendido. Luisa se rió. Solo dices eso por el vínculo. Es obvio. Si estuvieras en tu sano juicio, estarías enojado. Furioso. Cualquiera estaría al ser convocado como un familiar. Emilia negó con la cabeza. Como dije, no entendiste, deja de tratar de asegurarme. La sonrisa de Emilia se desvaneció. Louise inmediatamente sintió una punzada de arrepentimiento y dijo en voz más baja, simplemente, no lo hagas. Por favor. Emilia asintió, aunque tenía el ceño ligeramente fruncido. Louise sintió una pizca de esperanza. Tal vez, quizás está realmente preocupado por mí. ¿Y no por el vínculo familiar? No. Luisa negó con la cabeza. No seas ridículo. Para Louise de Cero haber convocado a alguien dispuesto a apoyarla era imposible. ¿No lo sabía ella ya? ¿Quién en su sano juicio querría apoyar a un fracasado como ella? ¿Estaría dispuesto a sufrir siendo asociado con un show de payasos de un noble? Incluso si Emilia fuera un noble de una casa caída, él era un noble. La indignidad de ser convocado habría enfurecido a cualquier noble, incluso a uno de una casa caída, hasta el punto de declarar una disputa de sangre o intentar asesinar al invocador. Por el tono de voz neutral de Emilia, era obvio que tales pensamientos estaban siendo reprimidos a la fuerza por el vínculo familiar. El libre albedrío, aplastado por un lanzamiento de magia absoluta, aunque sea accidentalmente, por Louise. Así es. Su culpa. Todo esto era su culpa. Emilia siendo así fue el resultado de su esperanza de cambiar su destino. El resultado de desear una forma de escapar de ser un cero. Luisa se estremeció. Tenían razón. Soy un cero cada hechizo que Louise intentó. Cada cosa que ella trató de hacer. No importa que, todos saldrían mal. Horriblemente mal. Louise hundió la cara en las rodillas y murmuró. ¿Por qué pensé que esta vez sería diferente? Emilia Shiro. No era su nombre, sino el que pertenecía a este cuerpo antes de que él llegara a existir. Y seguía siendo su nombre, el que continuaba persistiendo en un plano superior de existencia. Emilia Shirou, en la cultura occidental a la que la espada había sido convocada, debería haber sido llamado Shirou Emilia. Pero Emilia Shirou, sí, ese fue un compromiso aceptable. La espada había nacido de Shirou, por lo que en verdad podría decirse que era su apellido. Y Emilia, ese fue un nombre que tomó tanto para su creador como para el defensor de la justicia cuyos deberes había tomado la espada después de que aquellos a los que protegía fallecieran. Emilia Shirou, haciendo su nombre Emilia. Sí, la espada podría aceptar eso. Louise permaneció acurrucada contra el suelo, con la cabeza enterrada entre las rodillas. A pesar de que él mismo carecía de emociones, Emilia aún podía ver que su maestro estaba preocupado. Un malentendido. La creencia errónea de que Emilia estaba subordinada contra su voluntad. Por eso, su maestro estaba molesto, desconsolado. Ahora, sin importar las garantías que él le diera, serían vistos como nada más que tópicos vacíos de un familiar obediente. Emilia recordó de repente la expresión de su maestro durante el ritual de invocación. De la breve y absoluta desesperación que había visto en sus ojos. Ella debe haber querido un compañero. Algo para apoyarla, para validarla. Demostrar a sus compañeros que no era un fracaso. Que podría tener éxito al menos una vez. Pero en cambio, ella lo había convocado, y sus acciones fueron consideradas un fracaso. Un fracaso porque significaba que había convocado a un ser humano y lo había convertido en esclavo. Y ahora, su maestro fue enviado una vez más a las profundidades de la desesperación. Como espada, Emilia no sintió emociones. Sin embargo, si pudiera, creía que rabia sería un término apropiado para describir lo que sentía. Su maestro era joven.
Una adolescente, sí, pero recién estaba entrando en la adolescencia. Todavía estaba en la fase crucial de su desarrollo, una etapa en la que la baja autoestima y el valor podían provocar consecuencias nefastas más adelante en la vida. Sin embargo, Emilia no había visto a nadie apoyarla. Cuando su ritual de invocación falló, solo resonaron burlas y burlas. Cuando se enfrentó a sus compañeros, incluso ese hombre que debería haber sido el responsable permaneció en silencio. Observó la forma acurrucada de Louise y dejó escapar un suave suspiro. Su baja autoestima y las razones de ello eran un problema para el futuro. Por el momento, Emilia tenía que convencer a su maestro de que su preocupación no era artificial. Que no era el vínculo entre ellos lo que hacía cumplir sus acciones. ¿Pero cómo? Cualquier cosa que él dijera para tranquilizarla solo afirmaría lo contrario. Las negaciones serían vistas como mentiras. Entonces, simplemente tendría que convencerse a sí misma. Luisa. Ella se estremeció y acercó sus piernas a su pecho. Emilia sintió un matiz de algo que él habría llamado ira pasar a través de él. Él lo ignoró y dijo, no intentaré convencerte de mi sinceridad. En cambio, te pediría que escuches una historia. Silencio. Luego, un breve asentimiento. Apenas una respuesta, pero Louise parecía estar escuchando. Había una vez una niña. A diario, la ridiculizaban y se burlaban de ella por no ser capaz de hacer lo que se esperaba de ella. Louise levantó lentamente la cabeza. Sus ojos aún estaban en blanco, pero parecía haber algo de luz regresando a ellos. Hizo lo mejor que pudo. Día tras día, lo intentó. Sin embargo, nunca fue suficiente. No importa lo que hiciera, nunca podría cumplir con esas expectativas. Y por eso, la llamaron un fracaso. Un fracaso, cuando todo lo que quería era el elogio. ¿Cómo se llamaba ella? Emilia ignoró la pregunta y dijo, un día, llegó el momento de que ella se probara a sí misma. Se había preparado un ritual de invocación para que llamara a un familiar. Alguien que esté a su lado en el conflicto. Una historia de una época pasada. Uno del que se enteró solo por casualidad, hace mucho tiempo cuando estaba acumulando recuerdos. Emilia negó con la cabeza y continuó con la historia. No esperaban que ella tuviera éxito, pero los sinceros deseos de la niña dieron lugar a un éxito más allá de todas las expectativas. Uno de los más grandes guerreros de la Tierra había sido llamado a su lado, un héroe invencible. Louise frunció el ceño. Te dije que dejaras de intentar tranquilizarme. Eres mi familiar, así que escucha a mí. Su nombre era Ilias Bielbone Inzvern, la hermana mayor de la que una vez fue conocida como Emilia Shirou. Una historia de arrepentimiento de quien se convirtió en Emilia. Uno de la vida original de ese hombre. En ese momento, si lo hubiera sabido, habría elegido estar a su lado. En cambio, se habían convertido en enemigos a la vista. E incluso cuando se hicieron las paces, solo pudo quedarse con ella durante un año antes de que ella falleciera. ¿Tienes una hermana? La voz de Louise era suave, llena de culpa. Emilia negó con la cabeza. No tengo derecho a llamarla así. Ilia era la hermana adoptiva de Emilia Shirou, la que una vez habitó este cuerpo y la que se convirtió en defensora de la justicia de otra línea de tiempo. Ella también fue la que finalmente se casó con ese defensor de la justicia después de que el creador de la espada terminara su propia guerra del Santo Grial. Suspiró y dijo, incluso si lo hiciera, ella ha estado muerta durante mucho tiempo. Louise miró a Emilia. Sus ojos plateados permanecieron enfocados en ella, pero ella tenía la sensación de que no era a ella a quien Emilia estaba mirando. Estaba equivocado. Las acciones de Emilia no fueron el resultado del vínculo familiar que lo obligaba a actuar de esa manera. Tenía una hermana. Ilias Bielbone Inzvern, alguien con apellido alemán. De repente, Louise entendió. Emilia era una hija ilegítima de la familia Inzvern. Tal vez el resultado de una aventura de un miembro de la casa cuando estaban en Romalia. Por eso, se crió sin conocer a su hermana, o incluso sin saber que tenía una. Debido a que la línea Inzvern había engendrado un hijo ilegítimo, todas las expectativas estaban puestas en ella. La absolución del pecado recayó sobre el hermano mayor. Si bien tuvo éxito, probablemente de la misma manera que Louise lo había hecho hoy, cuando Emilia la conoció, ya era demasiado tarde. Louise se dio cuenta de por qué Emilia estaba siendo tan servil. Arrepentirse. Emilia debe haberse arrepentido. No parecía mucho mayor que Louise, así que si su hermana había estado muerta durante mucho tiempo, debió haber fallecido cuando Emilia era joven. Por eso es tan fuerte, la incapacidad de salvar a su familia restante.
El arrepentimiento y la desesperación por no tener el poder para proteger a quien debería haber sido el más cercano a él. Debe haber pasado todos los días, desde que perfeccionó sus habilidades y su cuerpo en recompensa, para demostrar que sus esfuerzos no fueron en vano. Pero Louise nunca había oído hablar de la familia Innsberg ni de la familia Shirou. Eso solo podía significar una cosa: el fallo. A pesar de sus grandes habilidades, a pesar de su cuerpo pulido, a pesar de esforzarse toda su vida, no había logrado redimir ni a la familia Innsberg ni a la familia Shirou. Si lo hubiera hecho, entonces Louise, como miembro de la familia Baviere, la línea noble más cercana a la de la familia real, habría sabido de ellos. Los dos somos unos fracasados, ¿no? Se suponía que el ritual de invocación invocaría a un familiar con la mayor compatibilidad, ¿no? Un joven que no pudo salvar a su hermana ni redimir el nombre de ninguna de sus familias. Una joven que no pudo completar su rito de iniciación y redimirse como noble. Tenía perfecto sentido. A Emilia se le concedió la oportunidad de hacer las paces con alguien que se encontraba exactamente en la misma situación en la que había estado su hermana. Y a cambio, Louise tenía a alguien que la apoyaba incondicionalmente, empatizó con ella. Entiendo, Emilia. Le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo: me alegro. Una punzada de culpa. Louise solo estaba tomando el lugar de la hermana de Emilia. En realidad, los dos no tenían nada en común, y él no tenía ninguna razón real para apoyarla más que esa. Aún así, esto es agradable. Emilia sonrió. La expresión era cálida y sincera, como si estuviera agradecido simplemente por poder ayudarla. Louise no lo había creído antes, pero ahora sabía por qué. Emilia se puso de pie y le tendió una mano. ¿Nos vamos, maestro? Louise lo miró fijamente. Un joven que vestía una armadura plateada y una capa blanca, preparado para el conflicto en cualquier momento. Un joven que había perdido todo lo que amaba, a pesar de todas sus habilidades. Un joven que había respondido a su llamada y ahora eligió estar a su lado. Louise. Llámame así, no maestro. Emilia guardó silencio y luego asintió. Louise es. Ella sonrió y tomó su mano. Era áspero, calloso. La mano de una persona que había pasado por una vida difícil. También era la mano de una persona que estaría más dispuesta a enfrentarse al mundo que dejarla caer en peligro. Vamos.